Amigos, está con nosotros como invitado en esta parte de nuestro programa Fernando Travieso. Él es economista, experto petrolero. Y los saludamos. Fernando, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Maripili. Encantada de conversar contigo, Fernando. Quería que nos hablaras sobre un informe que ha presentado la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en la cual se plantearía que en el segundo trimestre de este año 2023 Venezuela habría subido su producción petrolera en alrededor de un 10,5%. Quería que nos dieras información al respecto. Sí, bueno, el dato nuevo en ese informe es que con respecto al último mes hubo, según las fuentes nuestras, es decir, Ministerio y PDVSA, una caída de 23.000 barriles, pero según las fuentes secundarias, que son por las que seguía la OPEP para vigilar el cumplimiento de las cuotas de producción, hubo un incremento de 23.000 barriles. Entonces, en relación al mes anterior, que es como va saliendo, porque esos son informes mensuales, hay como una estabilización de la producción petrolera y bueno, ahí resalta el incremento que ha habido con Petropiar y Petroboscán, que es el nuevo esquema de modernización organizacional que ha implementado el presidente de la República en las empresas con capital estadounidense por ahora. Ahora, no sé si te comprendí mal, por Ok. favor corrígeme, pero hay entonces una divergencia entre las cifras que tienen las fuentes oficiales y esto que tú llamas que maneja la OPEP fuentes secundarias. No Sí, sé si te comprendí mal. sí, no es que yo llamo Maripili, sino es el nombre que tienen en el informe. Ujú. O sea, hay unas empresas cuyo trabajo es hacer seguimiento a cuánto producen los países que están en la OPEP. Son empresas de una alta calificación que nadie pone en duda, porque se emplean. Tú no vas a ver, para verificar si un país cumple o no cumple con su cuota de producción, tú no te vas a basar en los propios datos del país. Tienes que basarte en una fuente lo más independiente posible, como Argus, por ejemplo, es el nombre de una de ellas. Entonces, en ese sentido, esas empresas dedicadas a hacer seguimiento al mercado petrolero y que una de cuyas facetas es ver cuánto produce cada país, habla de que se incrementó en 23.000 barriles diarios la producción venezolana con respecto al mes anterior. Y las fuentes nuestras dicen que lo que hubo fue una caída, pero se está dando en el tiempo un acercamiento, lo cual es muy positivo, entre lo que informa el ministerio y lo que dicen las fuentes secundarias, lo cual le da seriedad. Esa divergencia ha ido disminuyendo, se ha dado los últimos años, pero ha ido disminuyendo, y este informe es un acercamiento entre fuentes primarias, es decir, las nuestras como gobierno, y las fuentes secundarias por las cuales seguían los países de la OPEP. Claro. En ese sentido quería que nos dijera el motivo de este aumento, ¿cuál sería o cuáles? Porque podría haber varios. El acuerdo con Petropiar y Petroboscán, es decir, el incremento que la nueva gerencia de esas empresas mixtas, Petropiar en la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Rafael Chávez Frías, el incremento en producción que se ha venido dando. Ese es el factor, pues. O sea, la aplicación de la política implementada por el presidente de la República con respecto a la participación, en este caso estadounidense, digo, pueden deberían acogerse, el Estado debería implementar ese mismo esquema organizativo con ellas, como
Rosaruburnef de Rusia, Oil and Gas Natural, Gas de la India, China National Petroleum Company, pero por ahora es con la Chevron. Entonces, esa gerencia que se está dando en esas compañías y a un bajo costo ha venido incrementando paulatinamente la producción de petróleo en esas empresas mixtas, pagando su regalía, pagando sus impuestos y a través de PDVSA, casa matriz, exportando y vendiéndole esa producción a la propia Chevron, que se la lleva al mercado estadounidense. La otra cosa que quería que nos comentaras es hasta qué punto este incremento puede sostenerse. Es decir, es un incremento puntual, se subió este 10% y hasta ahí llegamos, o esto puede tratarse de un incremento progresivo y sostenible a lo largo de los meses. Bueno, el incremento en producción de las empresas mixtas con participación de Chevron es sostenido y va a corto, mediano y largo plazo. Ahora, la fuerza de ese incremento depende de que se amplíe ese mecanismo diseñado por el presidente de la República a las empresas mixtas con capital de Rusia, a las empresas mixtas con capital de la India y a las empresas mixtas con capital de China, que es una parte muy importante, pero minoritaria para el tamaño del plan que tiene el presidente para modernizar el sector de hidrocarburos. Igualmente, lo que llamamos esfuerzo propio dentro del sector petrolero, que son las áreas 100% manejadas por PDVSA, la incorporación de personal altamente calificado de los sindicatos petroleros, de la FUTES, de los comités, de los CPT, de la clase obrera petrolera, porque cuando uno oye clase obrera petrolera, ahí hay personas, una gran cantidad afiliadas a los sindicatos o a los CPT con doctorados en el área y que conocen muy bien y tienen 20, 30 años de experiencia para que vayan asumiendo a su vez la producción propia dentro de PDVSA. Entonces son dos áreas, Maripili, 100% PDVSA y 60% como mínimo PDVSA, que son las empresas mixtas, pues. O sea, toda la modernización del sector parte de la nacionalización petrolera del comandante Chávez del año 2007 y de lo establecido en la ley de hidrocarburos. Y otro punto que vale la pena resaltar es la posibilidad de dar comercialización a las empresas mixtas, a lo que tenemos 60%, lo cual requiere una modificación de la ley de hidrocarburos en su artículo 57, pero también la modificación del artículo 22 para corregirlo, porque dice que puede participar en la explotación de petróleo en las áreas primarias, empresas mixtas, con más del 50% de las acciones. Eso está caduco, es con más del 60%, igual o mayor a 60%, que tiene que tener el Estado como mínimo, que es la nacionalización del comandante Chávez, que está más vigente que nunca. Lo otro que quería saber también era cómo impacta este incremento a nivel del presupuesto nacional, del PIB, en esa parte, digamos, macroeconómica que nos puedes comentar. Bueno, estuve leyendo los pronósticos del sector privado con respecto al segundo semestre y hablan de que como mínimo ellos ven un crecimiento del PIB del 5%. Ese crecimiento, primero, es el ingreso petrolero, obvio. Y segundo, todo el plan diseñado por el presidente de la República para que las empresas que producen en el país se beneficien de ese crecimiento de la economía para no volver a cometer el error histórico que hemos, válgame la redundancia, cometido en Venezuela de solucionar el abastecimiento del mercado mediante importaciones. Ya. Entonces se habla como un mínimo, el sector privado habla como mínimo 5% para el segundo semestre del PIB.
del Producto Interno Bruto, pues. Ya entiendo. Bueno, de verdad que te agradezco mucho, Fernando, que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado toda esta información. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación, Maripili. Amigos, era Fernando Travieso, economista, experto petrolero, con quien estábamos conversando. Y